Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Les recuerdo que estamos con José Dámaso, asesor jurídico y presidente del Colegio de Graduados Social. Al principio de esta entrevista hemos comentado la inauguración aquí en Telde del centro de negocio, pues llevado a cabo por el grupo José Dámaso. Y les invito a todos, sinceramente, a acudir al centro, a acercarse en las diferentes actividades que van a desarrollar un poco también como conexión a la sociedad de teldense y sociedad Gran Canaria. Y ahora seguimos con la entrevista. Estábamos hablando del mundo laboral en general. La siguiente pregunta es: ¿qué piensas sobre el pluriempleo? Bueno, el pluriempleo es el futuro de muchos trabajadores jóvenes, ¿no? Hoy el futuro va a ser, esto ya viene una corriente que viene de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos muchas veces muchas personas tienen 2 o 3 empleos, incluso tienen empleo para poder pagarse las universidades, ¿no? Pero esto es el futuro, el pluriempleo es una cuestión que no deja de estar mal, pero sí es verdad que lo que hace es producir una fractura social, ¿no? Que es la del tiempo de vivir, que es importante, la del tiempo de vivir y la del tiempo de hacer la conciliación de la vida laboral y familiar. Las personas que están pluriempleadas probablemente sea porque necesitan unos recursos económicos para poder mantener a su familia y por lo tanto se va al pluriempleo, o porque no consiguen un empleo de calidad en el sentido de jornada completa o de tiempo indefinido y tiene que ir al pluriempleo. Pero la realidad que estamos viviendo actualmente es que cada vez más se está viendo el pluriempleo, trabajar de mañana en un sitio, de tarde en otro, o incluso fines de semana. Yo conozco personas que del viernes al domingo pues están como camareros, ¿no? Y el lunes vuelve a trabajar en su trabajo normal y corriente, de repartidor o lo que sea. Y eso cada vez se está viendo más claro. La mayor causa del pluriempleo es la falta o los salarios bajos. ¿Qué se necesita para que una empresa le suba los salarios a sus empleados, ponga unos salarios dignos? La verdad es que es complicado dar esa respuesta. Ojalá tuviera una respuesta lógica y coherente, pero sí es cierto que muchas veces el crecimiento económico no va compensado de una subida salarial, pero tampoco de un beneficio de las empresas. A mí me gusta siempre colocarme en la posición micro, ¿no? Que es la del 90% de la sociedad empresarial, que son las pequeñas y medianas empresas. Es decir, un comercio, por ejemplo, no puede subir el salario por encima del convenio a sus trabajadores porque muchas veces no llega al final del mes para pagar los sueldos que tiene a veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo? Lo que yo creo que se está produciendo es una atomización de los recursos económicos en estos sectores, que son los que realmente pueden aumentar los salarios y no lo hacen, aprovechándose de la coyuntura. Pero la realidad es que yo no conozco a un empresario que se considere empresario serio que no quiera subirles a sus trabajadores un 10 o un 15% de salario. No los conozco. Lo que ocurre es que no llegan para cubrir eso. Y tengan en cuenta que muchas veces el índice de vida sube, no el IPC, sino el índice de vida cotidiano, el cortado que usted toma, la compra que usted hace en Mercadona, en cualquier entidad, la compra que usted hace para su casa muchas veces sube más de lo que sube quizás los ingresos suyos o los ingresos de la empresa, ¿no? Entonces, que esto también es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que esto se produce, lo tenemos que remontar, a mi juicio, ¿no? A lo mejor puede ser un disparate para los oyentes, pero a mi juicio hay que remontarlo a la época del cambio de la peseta al euro. Ahí subió de repente un 66,66% todo y se ha mantenido así a lo largo del tiempo y no ha sido posible llegar a ese nivel del 66,66%. Es decir, el cambio del euro a la peseta fue una subida de casi todo y no hemos podido llegar a ese nivel de subida en todo lo demás. Cuando España, después ha venido la crisis gorda, que peor todavía, cuando equilibremos, de mi juicio, equilibremos esa subida que se produjo con el cambio de la peseta al euro, quizás a lo mejor podemos hablar de poder subir en un trámite normal y que el poder adquisitivo no se pierda. Pero tengan en cuenta que usted,
esa subida que se ha venido arrastrando de un café 100 pesetas a 1 euro, no es lo mismo. Son 66,66 pesetas más. Entonces esa subida en todo, y lo hemos ido arrastrando porque la economía no ha sabido absorber esa subida. Y ese es el gran problema. Hay mucha gente, yo lo digo por mi propio empresa, ¿no? Yo todavía estoy cobrándole a empresarios lo mismo que lo cobraba con la peseta, pero en euros. Entonces no ha habido ese cambio. Sin embargo, a mí todo me ha subido el 66,66%. Entonces esa compensación, cuando lleguemos al equilibrio, podemos a lo mejor tener una mayor subida salarial quizás, y podamos ir caminando hacia adelante. Mientras yo creo que va a ser prácticamente imposible, porque no absorbe el crecimiento económico los gastos que se puedan generar. Uh-huh. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos, los autónomos crearán 75.000 empleos a lo largo de este año. ¿Qué opinión te merece estos datos? Pues que ojalá sea así. Si me dice que cada autónomo contrata a una persona, pues habría un índice de desempleo muy bajísimo, ¿no? O muy bajo. Pues yo creo que ojalá sea así. Yo creo que es una perspectiva a lo largo de este año bastante interesante. No creo que se llegue a 75.000 puestos de trabajo solo por autónomos. Ojalá se llegue, pero tiene todos los medios ahora. Si ahora con la ley del Estatuto Autónomo, la reforma del Estatuto Autónomo, pues tiene muchas mayores facilidades en el sentido de contratar personas, menor cuota de seguridad social en el autónomo cuando te das de alta, etcétera, etcétera. Es decir, tiene todos los recursos como para poder crear empleo. Yo me conformaría con que fuese la mitad. Uh-huh. El número de mujeres autónomas alcanza también el 35,3% del total y supera los niveles precrisis frente a los autónomos varones, que siguen siendo inferior al número de antes de la crisis. Hay que decir también que Canarias ha liderado este incremento de mujeres autónomas en la última década, con un 18,1% más entre mayo de 2008 y diciembre de 2017. ¿Qué piensas sobre esto? Pues que creo que el autoempleo es el futuro de muchos jóvenes y muchos desempleados, porque tengan en cuenta que la mayoría de ellos que han tenido un puesto de trabajo, quizás la mayoría de las mujeres empresarias y que han tenido un puesto de trabajo casi fijo y que he visto en el desempleo, se han sabido, reorganizar y recalificar en otro tema. Y ese otro tema lo hace a través de la línea del autónomo. Es decir, yo tengo varias autónomas que han sido trabajadoras durante años, administrativas o empleadas de comercio, etcétera, que al verse en el desempleo lo que han hecho es pues reorganizarse y reestructurar su vida en otro aspecto. A lo mejor le gustaba hacer pues camisetas, pues se han puesto a hacer camisetas, han tenido y han sido artesanas y se han convertido en artesanas, ¿no? Entonces creo que el futuro de muchas personas que están en desempleo, y sobre todo con cierta edad, es que cambien se reinventen, por así decirlo, y busquen aquello en su vida que le gusta de verdad y siga la senda del autónomo. En la mayoría de ellas lo están haciendo. Las mujeres porque no les queda otra. Es decir, si ya es difícil que un trabajador varón consiga trabajo a ciertas edades, si lo pasamos a la mujer, dada la disparidad que existe en este país, pues lo tiene mucho más difícil. Entonces las mujeres ahí han sabido ir contra el medio, y si no voy por aquí me voy por el autónomo. Yo creo que es bastante interesante, y sobre todo charlas como la de la pasada semana, Padre de la Mujer, que dio Lidia, pues también fomentan en que las mujeres tomen esa pequeña decisión y den el paso. Sí, al final es como una alternativa, ¿no? Que es a un poco esta desigualdad, desgraciadamente, que existe entre hombres y mujeres, que es verdad que hay muchas empresas que, por lo que sea, prefiere antes a hombres que a mujeres. Es un error quizá de muchas empresas, pero también es verdad que si las mujeres trabajadoras y las mujeres empresarias tienen un motor diferente al del hombre. Digamos que en perspectiva el hombre funciona en un motor diésel y las mujeres funcionan en un motor de gasolina súper, porque tiene una capacidad brutal en adaptarse y en reinventarse.
El hombre, sin embargo, es más duro en ese aspecto, más parco, ¿no? Y yo creo que el índice de crecimiento de la mujer como autónoma va a que se están concienciando que pueden, ¿no? Y yo la verdad es que admiro a todas las mujeres que dan el paso porque es un tema complicado, porque muchas veces se mete en sectores donde son sectores tradicionalmente, entre comillas, de hombres, y luchan y pelean y sacan adelante muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que esa tendencia seguirá creciendo a lo largo de este año, por esa facilidad también de la propia ley, ¿no? De pagar poco autónomo, de la flexibilidad que te da el autónomo ahora si vas a ser madre, etcétera, etcétera, pues le están ayudando a que den el paso. Uh-huh. La creación de empleo se acelera tras subir la afiliación en 81.483 ocupados en el pasado mes de febrero, tras descender el paro en 6.280 personas. Pero la pregunta que me planteo, y que siempre me he planteado, es: ¿estas cifras son reales o vienen impulsadas por trabajos de promociones y temporal? Porque realmente eso es un poco pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, digamos que ahí esa estadística se saca del saco de las afiliaciones de la Tesorería de la Seguridad Social. Es decir, hay unos números que te dicen cuántos afiliados tenemos en este cuatrimestre, en este año, etcétera. Pues 10.000. Esos son afiliados. No te dice cómo. Afiliarse significa que he abierto la puerta del sistema de Seguridad Social. Si nunca he trabajado, me voy a afiliar y abro la puerta de la afiliación. Se supone que te afilias para trabajar. Y las altas son aquellos que realmente trabajan. Entonces, yo me puedo afiliar a la Seguridad Social por muchos motivos, porque quiero ser demandante de empleo, necesito un número de afiliación, porque voy a ser contratado, porque me van a ser becario, por múltiples cosas. Uh-huh. Y otra cosa son los que realmente están produciendo de alta. Entonces, hay unas cifras diferenciadas, ¿no? Y otra cosa diferente es de esos afiliados o de esas altas, de esos afiliados que han causado alta, cuáles son en contratos que no sean inferiores a horas o a días. Entonces habría que mirarlo. Y esas estadísticas quizás no se dan tan detalladas, aunque existen, porque lo más vendible es que hay tantos afiliados y tantas altas, pero la realidad es que dentro de ahí está el saco de todo. Uh-huh. El saco de horas, de días y de semana. Claro, es que a mí lo que me pasa, no sé si le pasa a muchos telespectadores, es que claro, misteriosamente después a lo mejor de Navidad, de lo que viene siendo la campaña de Navidad, salen las cifras de sí, ha bajado el paro, pero es que claro, ¿de qué sirve que baje el paro? A lo mejor en la campaña de Navidad, si después de esa campaña vuelve toda esa gente que ha estado trabajando esos 3 meses o menos al paro, no es claro, tampoco fíjese usted, la peor cifra de desempleo, las peores estadísticas son las que se tienen que dar ahora, uh-huh, porque cogen ese bache, ¿no? Cogen ese bache y son las peores. No, pero este año se ha pasado con notas, no se ha pasado con notas sobresalientes, pero se ha pasado bien. Otros años ha sido más catastrófico. Este año ha estado más o menos equilibrado. Eso quiere decir que algunas personas que fueron contratadas para la campaña de Navidad y Reyes, pues se han mantenido en el puesto de trabajo. ¿Vale? Porque es que también es cierto que como las plantillas están tan ajustadas, en el momento es que captas a un trabajador y el trabajador funciona en la empresa y que pasa la campaña, después de la campaña vienen las rebajas, viene carnaval, viene etcétera, enganchas a ese trabajador. Pero bueno, en cualquier caso creo que todavía las cifras van bajando, porque decir lo contrario sería falso. Es decir, los datos están ahí. Hemos pasado de un 29 y pico % de desempleados en Canarias a un 23 y pico. Eso es importante, es alto, pero es importante. No, es difícil, ¿eh? Esto es como cuando, perdónenme el ejemplo vulgar, cuando uno engorda. Es fácil engordar, pero adelgazar es que bajar un kilito es tremendo, ¿no? Pues esto es algo parecido. Es decir, meter gente en el paro es fácil, pero quitarla es lo más difícil que hay, porque se tiene que dar o conjugar muchas circunstancias que a veces no se dan. Ahora se están dando unas circunstancias y es verdad que la economía y el empresario tienen que tirar más de eso, pero la realidad es la que tenemos. Uh-huh. Uno de los acontecimientos históricos que tendrá este 2018 ha sido la manifestación de los pensionistas. ¿Qué crees al respecto de este tema? Pues yo creo que se manifiestan poco para lo que sufren. Creo que mi apoyo total al sistema, a los pensionistas y a los jubilados que se manifestaron, y sobre todo creo que ya era hora que el Estado y las instituciones
oyeran y escucharan a una parte de la sociedad importantísima y que han trabajado duramente para los que están y los que estaban. Y ahora se ven con pensiones míseras y que muchas veces no llegan al final del mes. Ten en cuenta que si lo que yo le decía antes de la peseta al euro lo hemos sufrido nosotros, más lo han sufrido los pensionistas. Hoy en día la pensión mínima está rondando los 686 euros y si tu casa no es en propiedad sino en alquiler, mal vive. En Canarias más o menos, porque no necesitamos, afortunadamente, no necesitamos ni calefacción ni nada, ni aire acondicionado permanente. Pero en España, en el resto de la península, que necesita calefacción o que necesita aire acondicionado para el verano, pues el consumo eléctrico y el consumo de butano es tremendo, ¿no? Entonces hay muchos pensionistas que malviven. Y la realidad es que España debe hacer algún esfuerzo por estos pensionistas. Tiene que hacer un esfuerzo. El Estado tiene que sentarse y hacer un esfuerzo con todas las fuerzas políticas y quitarlo de donde sea. Y si hay que aumentar impuestos, aunque no sea políticamente correcto, pues habrá que aumentarlo. Habrá que aumentar los impuestos para mantener a estos pensionistas. Porque a mí me digan que, bueno, que a partir del año que viene los pensionistas que ganen 14.000 euros o 15.000 euros no van a tributar. ¿Pero eso qué es? ¿Eso qué significa? No. Usted tendrá que los que ganen 25.000 euros no tributen. Porque vamos a ver 14.000 euros que me está diciendo que no tributan. Y ya de hecho no tributan, muchos de ellos. Entonces la cuestión fundamental es que los pensionistas tienen que vivir dignamente, porque han dado todo por los que estaban. Entonces ahora es necesario que vivan de una forma digna. Y además han sido los que han cubierto la parte social que el Estado durante la crisis no supo hacer, que es cuidar de los hijos, nietos, que se quedaron sin empleo, que se quedaron en la ruina por las famosas hipotecas, etcétera, y que perdieron sus casas y han tenido que tirar de ellos. Es decir, es que al revés, es que habrá que aumentar las pensiones por un requisito fundamental, que es la deuda que tiene el Estado con esos pensionistas durante la época de crisis. Mire, se le ha condonado o se le condena o no están devolviendo a muchas entidades bancarias las cantidades económicas que el Estado le facilitó en la época de crisis. Pues mire, ahora Bankia, que debe mucho dinero al Estado, pues está teniendo beneficios. ¿Qué va a hacer con ese beneficio? ¿Va a pagar la deuda con el Estado? Pues a Bankia, yo soy partidario de poner un impuesto a la banca, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ponerle un impuesto a la banca que durante años, durante una serie de años, el Estado ayudó para poder nivelar la economía y que me parece correcto y además es lo que se tenía que hacer? Me parece correcto, pero ahora hay que ir a otro lado y este otro lado es proteger a nuestros pensionistas. Ya no estamos hablando de las pensiones futuras, ya no estoy hablando de mi pensión, que puede que la cobre o no, o la suya. Estoy hablando de las pensiones de las personas que están ahora viviendo, que hay que ayudarle. Y lo que tenemos que es caminar todos juntos en ese tema. Y yo lamento enormemente que de todas estas manifestaciones que se realizaron no hubieran más personas jóvenes en la calle apoyando a los pensionistas. Porque las imágenes que veías solo veías a personas mayores, pero no había colectivo de jóvenes apoyando a estas personas mayores. Como que no van entre comillas, la movida con ellos, ¿no? Entonces yo creo que esto es un gran déficit que tiene nuestra sociedad y que como no lo corrijamos, dentro de poco estaremos en ese nivel nosotros y nos podemos lamentar igual que ellos, ¿no? Claro, lo estábamos comentando, lo hemos comentado un poco. Están las pensiones, los salarios que suben tímidamente frente al crecimiento abusivo de los precios de productos y de servicios de primera necesidad, frente a, por ejemplo, los políticos que tienen un salario bastante elevado y que además cada X tiempo se lo suben un poquito más. Entonces, ¿están los políticos tomándonos el pelo a los ciudadanos con todo esto? Mire, no lo sé, porque yo no soy político. Lo que sí es cierto es que yo soy partidario, igual que le digo que hay que subir las pensiones, también soy partidario de que los políticos que cubren o que están trabajando por la sociedad tengan unos sueldos dignos, porque eso generaría o evitaría al menos pensamientos espurios por parte de ellos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando ves a alguien como los que están en el Parlamento de España, que salen con impresoras y con fotos y tal, y ves que esa persona que su vida laboral no creo que llegue a 3 años, cuando acabe esta legislatura puede tener una pensión vitalicia, pues
sí te replanteas qué estamos haciendo con este país, con el sistema. Entonces, claro, yo tengo clientes y compañeros tienen clientes que tienen 40 años de cotización y no tienen derecho a una pensión porque los últimos 5 años o 10 años no han podido trabajar en ningún lado y no han estado de alta o lo que sea. Entonces, la cuestión aquí fundamental es equilibrar una cosa con la otra. Se puede equilibrar, lo que pasa es que hay que tener voluntad. Entonces, aquí todo el mundo es fácil, y sobre todo estos políticos de nueva generación, que hablen para afuera, o sea, abren cara a la galería, pero no se meten en su cabeza lo que hablan, porque si muchos de ellos se metieran en su cabeza lo que hablan, quizás a lo mejor habrían cambios en nuestra sociedad, porque si no, no tiene lógica. Entonces, lo que está claro es que el político ahora estamos asistiendo a una clase política que es incoherente o incongruente. Es decir, si tuviéramos alguna sentencia, los hechos, los fundamentos de hechos es incongruente con el fallo. Pues esto es algo parecido. Es decir, el político de esta nueva generación habla de una forma, pero es incongruente con sus propios actos. Si hay que ir contra los especuladores, pero vendo un piso y especulo. Hay que ir contra tal, pero hago esto y me beneficio. Esta cuestión hay que eliminarla. Y tenemos que nosotros, como sociedad, demandar unos políticos de más nivel. No hay políticos de nivel. Con todos mis respetos, yo no soy político, por la mayoría de los políticos que tú que ves y usted que se dedica al tema de comunicación está una hora oyéndolos, tiene que colgar porque apaga la tele y se va a tomar un poco de aire, porque es que no tienen nivel, no tienen coherencia con lo que dice, y aparte de no tener coherencia son incongruentes, lo que dice con lo que hace. Entonces esto no puede ser. Si nosotros como sociedad tenemos que demandar políticos que tengan una clara coherencia entre lo que dice y lo que hace, porque para eso va a tener nuestro voto y son los que nos van a defender a nosotros. Es decir, vamos a ver, es que esa es la ley. Y por lo tanto, a esos políticos que demandan este tema, pues habrá que decirle, oiga, pare usted un momento ahí, yo no soy partidario de que ningún político o parlamentario por estar una legislatura o dos legislaturas en el Parlamento tenga derecho a una pensión vitalicia. ¿Qué es esto? ¿Qué país se ha visto esto? Si hay alguno, pues que no lo copiemos al que no se hace, no al que se hace. Porque claro, porque en contra, ¿cómo le vendes tú a un pensionista que está mal viviendo, que es un político que se va a quedar por 8 años o 2 legislaturas, una legislatura, que no recuerdo bien ahora si es 1 o 2, con una pensión vitalicia? Oiga, mire, es que ¿qué país estamos viviendo? Esto hay que aclarar. Y yo creo que sí, que en ese sentido concuerdo con usted, nos están tomando el pelo en muchos aspectos. Otro acontecimiento de este año será sin duda la macroconcentración de mujeres de toda España que vivimos el pasado 8 de marzo. ¿Qué opinión tienes al respecto de la brecha salarial existente entre hombres y mujeres? La brecha salarial existe, pero ¿en qué sectores existen? Habría que mirarlo. Normalmente las empresas que están sujetas a un convenio colectivo obviamente no tienen brecha salarial porque los convenios colectivos son homogéneos, en el sentido de que la mujer y el hombre, peón o peona, ingeniero o ingeniera, ganan lo mismo. Donde se produce esa brecha salarial en sí es en aquellas empresas donde los puestos de trabajo son discrecionales. ¿Qué quiere decir discrecional? Que si yo tengo que nombrar a un consejero delegado y a una consejera delegada, nombra a mi consejera delegada y a mi consejero delegado, pero los salarios son diferentes porque es un puesto discrecional del empresario. Entonces, a medida que va aumentando los niveles de cualificación profesional y el nivel de empresa, la brecha salarial aumenta. Es el llamado famoso techo de cristal, es decir, hay mujeres que pueden llegar hasta un tope y de este tope ya no vas a pasar. Entonces, esa brecha salarial es la que hay que ir luchando. Yo tampoco soy partidario de nivelar tanto hombre y tanta mujer, porque yo creo que eso quizás en el fondo crea más conciencia al hombre machista per se de que la mujer está ahí porque hay que cubrir la cuota, no porque vale. Entonces hay que ver la valía de las personas. Y una vez que tú llegas a consejera o consejero delegado, que gane lo mismo que el consejero delegado. Y si usted puede llegar al presidente y el presidente cobraba X, usted tiene que cobrar X, si puede cobrar X más Y, mejor. Pero el establecimiento de cuotas en ciertos sectores no políticos, no administración pública, suele ser entendido a lo mejor con el efecto rebote, es decir, que está por la cuota y no está por la valía, y eso es lo peor que le puede pasar a una mujer, porque todavía tenemos un rebufo muy importante de hombres machistas, ¿no? Entonces, este es el tema. Entonces, cuando estás frente a una consejera delegada, y bueno,
¿Está por la cuota o está porque sabe? Es la pregunta, ¿no?, de que se hace la mentalidad machista. Entonces hay que tener en cuenta que yo creo que eso hay que ir, digamos, cambiándolo, ¿no? Es decir, ir a la valía e ir a la capacidad. Y por lo tanto, ¿la brecha salarial existir? ¿Sí existe? Sí, en esas actividades o en esos niveles de cualificación. En los niveles normales y convencionales, un dependiente gana lo mismo que una dependiente, porque además el convenio colectivo así lo establece y si hacer lo contrario sería ilegal de todas, ¿no? Entonces, creo que por ese camino sí debemos ir. El ámbito sanitario y el educativo también han sido muy reivindicativos en cuanto a su situación sociolaboral. ¿Qué piensas sobre estos conflictos que afectan a partes esenciales de la sociedad? Mire, la educación está demandando a grito un pacto de Estado en el que se determinen los objetivos principales que queremos para los jóvenes del siglo XXI, los que vamos a tener dentro de 10, 15 años. No puede haber que haya 17 comunidades autónomas con 17 sistemas educativos mixtos, mezclados, que no se sabe bien por dónde van a caminar. La historia de España es la historia de España, no es la historia de mi comunidad, no es la historia de la comunidad catalana, no es la historia de la comunidad gallega. Hay que tener una parte genérica, por ejemplo, estamos hablando de historia, y una parte propia de su comunidad. Pero hay que establecer los parámetros, los objetivos a nivel nacional. Eso es fundamental. Hay que trabajar las universidades. Las universidades, si no se trabajan profundamente, estaremos abocados a que cada vez tengamos estudiantes menos cualificados, con más titulación, pero con menos capacidad. Las universidades hay que trabajarlas profundamente. Y sobre todo, ver o chequear si la existencia de tanta titulación es necesaria para la sociedad en la que estamos viviendo y si esos máster que hay que hacer después de es una extensión del título o son realmente para lo que están constituidos, que es para la práctica profesional. Eso es fundamental y esto hay que sentarse y pactarlo. Pero hay que pactarlo desde el nivel central. No puedo pactar la Comunidad de Canarias, la Comunidad de Galicia y etcétera individual, sino tiene que pactarse de las premisas centralizadas hacia abajo, porque esto es una cosa que abarca a toda la sociedad. Yo mañana puedo mandar a mi hijo a estudiar a Galicia y yo quiero saber que Galicia, el sistema educativo, es genérico en una parte y específico en otra, pero tengo que tener concreto que va, o que no me impidan ir a mi hijo a estudiar a Cataluña sin que tenga que aprender antes el catalán, es decir, que pueda tener una educación en castellano, ¿no? Eso es fundamental. Y en cuanto a la sanidad, hablar de la sanidad, en este caso en Canarias, que está transferida las competencias en sanidad, es importante también determinar que la sanidad canaria en los últimos meses ha evolucionado de forma positiva. La sanidad tiene una lacra antigua muy importante de eliminar, ¿no?, que es la inversión. Y se ha hecho inversiones que quizás a lo mejor no fueran adecuadas en su momento, grandes inversiones, cuando lo que necesitábamos a lo mejor era pequeñas inversiones, y muchos de ellos han quedado ya más en coste que en otra cosa. Y el consejero de Sanidad, el señor Baltar, que desde que tomó posesión ha ido trabajando en esa línea. Yo confío bastante en el consejero de Sanidad, porque además es un hombre que conozco de hace tiempo y sé que como gestor es un gestor bastante cualificado, y de hecho la lista de espera ha bajado poco, pero ha bajado algo, ¿no? Y yo creo que lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien. Y tenemos que seguir luchando por exigir, como debe ser nuestra razón, pero también confiar un poco en que la calidad de nuestra sanidad es muy buena. Y es verdad que hay muchos males, y hubo una época en que aquí venía cualquier turista, se intervenía y no se le facturaba. Si eso ya está más controlado, y yo creo que hay que darle margen de trabajo. La sanidad no es una cosa que se corrija en una legislatura, ni en media legislatura, ni en menos de un año como ha estado Baltar. Es decir, esto necesita tiempo, y necesita tiempo con las mismas políticas, porque del momento en que se cambian las políticas, pues volvemos otra vez a empezar de cero, y ese empezar de cero es lo que produce este daño constante y permanente a la sanidad. José, hemos llegado al final de la entrevista. Te agradezco mucho el haber estado con nosotros y te deseo, por lo que te dije al principio, el mayor éxito con este nuevo centro de negocios en Telde. Pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la emisora. Y a todos ustedes, pues no puedo despedirme hasta la semana que viene, porque hemos llegado al final de la temporada. Sí, agradecer el apoyo al programa y el apoyo a un humilde servidor, y desearles que, pues, esperar vernos pronto en una nueva temporada. Así que no me despido hasta siempre, sino hasta pronto.